Mucha gente ha oído hablar de los cálculos en la vesícula. Vamos, seguro que conocemos a alguien a quien se la han extirpado. Sí, es algo bastante común, la verdad. Pero, ¿y si el verdadero problema, el origen de un montón de dolencias, estuviera en otro sitio, oculto? Oculto a las pruebas médicas habituales, quieres decir. Exacto. ¿Y si la vesícula fuera solo la punta del iceberg? Hoy vamos a analizar a fondo un texto que plantea una idea, bueno, bastante controvertida. Una que dice que la mayoría de los cálculos biliares no se forman en la vesícula, sino en el hígado. Justo eso. Y que estos cálculos intrahepáticos podrían ser la causa de una lista de enfermedades crónicas que es francamente apabullante. Nuestra misión es desgranar estos argumentos. Entender la lógica que hay detrás y ver qué implicaciones tendría todo esto. Pues vamos al lío. La afirmación central, el pilar de todo, es que es un mito muy extendido que las piedras solo se producen en la vesícula. Sí, lo deja muy claro desde el principio. El texto insiste con mucha seguridad en que la mayoría se originan en el hígado. Exacto. Cita la estadística que más o menos conocemos, que un 20% de la población mundial desarrollará cálculos en la vesícula, y que eso suele acabar en cirugía. La colecistectomía, sí. Pero el argumento es que esa cifra, que ya es alta, está dejando fuera de la foto a muchísima más gente, a una cantidad enorme de personas con cálculos dentro del propio hígado, y ni lo saben. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque la fuente hace una afirmación que a mí, por lo menos, me dejó pensando. Es una afirmación categórica, ¿sí? Dice el autor que en su experiencia, cada paciente con una enfermedad crónica que ha tratado, cada uno, sin excepción, Sin una sola excepción. Tenía una cantidad considerable de cálculos en el hígado. Espera, cada uno de ellos, eso es una correlación del 100%. Es una cifra, vamos, es gigantesca. Es una observación clínica. No presenta un estudio formal con grupo de control, sino el hallazgo recurrente a lo largo de su carrera que le llevó a formular esta teoría. Ya. Y añade un matiz, que muy pocas de esas miles de personas habían tenido problemas previos en la vesícula. La conclusión que saca es que el verdadero problema son esas piedras silenciosas en el hígado. Vale, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si esto es tan común, ¿por qué es un punto ciego para la medicina? ¿Por qué mi médico no me habla de esto? Pues, a ver, el texto apunta directamente a las limitaciones de los métodos de diagnóstico convencionales. La crítica más dura es para los análisis de sangre. Desanalíticas de toda la vida, las transaminasas y todo eso. Esas mismas. La fuente explica que esas enzimas son como los detectores de humo de un incendio. Ah, buena analogía. Solo suenan cuando ya hay fuego, o sea, cuando ya hay una destrucción de células importante, como en una hepatitis. Me entiendo. El problema que describe el texto no es un incendio, es más bien... Es un atasco. Lo llama una congestión hepática crónica. Es como un embotellamiento monumental dentro de los conductos del hígado. Y un atasco no hace saltar la alarma de incendio. Exacto. No destruye las células de forma masiva, así que las analíticas salen perfectas durante años, mientras el daño se va acumulando poco a poco. O sea que según esto, uno podría tener el hígado congestionado funcionando a medio gas y salir del médico con un todo está perfecto. Esa es la idea. Una idea bastante inquietante, la verdad. Totalmente. Y va un paso más allá. El texto afirma que la mayoría de los médicos ni siquiera saben que estos cálculos se pueden formar en el hígado. ¿En serio? Para reforzarlo, cita únicamente a la Johns Hopkins University como una de las pocas instituciones que sí describe e ilustra estos cálculos intrahepáticos. Lo presenta casi como un conocimiento ignorado. De acuerdo, entonces. Un problema muy extendido, pero invisible. Para entender el impacto real de ese atasco, tenemos que recordar qué hace el hígado, que no es solo un filtro de alcohol. Para nada. Es muchísimo más. El texto lo describe como una central metabólica, el órgano más grande complejo del cuerpo. El gran químico del organismo, ¿no? Sí. Procesa nutrientes, los convierte en energía, produce colesterol, hormonas, proteínas. Y luego está la función de limpieza, que es la más conocida, pero que quizá no dimensionamos bien. Es que es una labor titánica. Descompone células viejas, recicla el hierro y, claro, neutraliza toxinas, fármacos, alcohol, contaminantes. Fíjate en el dato que da. Filtra más de 1,25 litros de sangre por minuto.
Es una barbaridad. Una depuradora que no descansa nunca. Y el vehículo para muchas de estas funciones, el líquido que lo conecta todo, según el texto, es la bilis. La bilis es la gran protagonista aquí. El hígado produce entre medio litro y 1 litro de bilis al día. Y el texto se centra en dos de sus funciones. La primera, La digestión. la digestión de grasas y de calcio, concretamente. Aquí es donde hace una conexión que me pareció un momento eureka, de verdad. Sí, es un efecto dominó muy bien descrito. A ver, el argumento es este. Si los conductos están obstruidos, no llega suficiente bilis al intestino. Sin bilis, la grasa de los alimentos no se absorbe bien. Y aquí viene lo interesante. El calcio, para ser absorbido, necesita de esa grasa. Si la grasa no se absorbe, El calcio tampoco. claro, ¿Y si al cuerpo le falta calcio en la sangre? lo saca de donde puede, de los huesos. Bingo. Y con el tiempo, eso lleva a la osteoporosis. Lo fascinante de este enfoque es que replantea la osteoporosis no como un problema de no tomo suficiente calcio. Sino de no puedo absorber el calcio que tomo. Exacto, una enfermedad de ineficiencia digestiva que empieza en el hígado. Da igual los suplementos que tomes, si la base del problema persiste. Es un cambio de paradigma total. Y la segunda función clave de la bilis. La limpieza. La bilis es el camión de la basura del hígado, empaqueta ahí todas las toxinas y las manda al intestino para evacuarlas. Y también ayuda al movimiento intestinal. Sí, estimula el peristaltismo, las contracciones, por eso un buen flujo de bilis es clave para evitar el estreñimiento. De hecho, menciona una señal visual muy clara de que algo no va bien. Sí, Dice que si la obstrucción es severa, las heces se pueden volver de un color muy pálido, casi como la arcilla, por la falta de pigmentos biliares. una señal externa de un problema de fontanería interna. Tal cual. Vale, si el hígado es esa centralita y se atasca, y la bilis es tan importante, las consecuencias tienen que ser enormes. Supongo que la lista de síntomas que la fuente vincula a esto es larguísima, ¿no? Es abrumadora. Es el núcleo de la teoría. La idea es que este único problema genera una cascada de disfunciones por todo el cuerpo. Empecemos por lo más directo, el sistema digestivo. Pues ahí menciona de todo. Falta de apetito, antojos, flatulencia, hinchazón y, por supuesto, estreñimiento crónico que puede llevar a hernias, hemorroides. Lo esperable, sí. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Se mete en el terreno de las enfermedades más temidas. Sí, y esto es lo que más impacta. Lo vincula directamente con cardiopatías, pancreatitis, cáncer, incluso nombra enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple y el Alzheimer. A ver, la lógica que propone es que un cuerpo que no se desintoxica bien es un caldo de cultivo para que pasen cosas graves. Esa es la lógica. Un cuerpo que no puede ni limpiarse ni nutrirse correctamente por culpa de un hígado bloqueado. Entiendo. Pero suena casi demasiado simple, ¿no? Que un solo problema cause de todo, desde la gota hasta la depresión. ¿Explica cómo puede tener un alcance tan bestial? Lo explica a través de ese efecto dominó. Si la sangre no se limpia, las toxinas circulan por todas partes, afectando a cualquier órgano, incluido el cerebro. Y si los nutrientes no se procesan, hay déficits. Por ejemplo, la lista de dolores físicos que menciona. Dolores físicos. Sí, cosas que a primera vista nadie relacionaría con el hígado. Dolores de espalda y hombros. ¿Cómo cuáles? Es muy específico, un dolor agudo sobre el omóplato derecho o entre los dos. También habla de rigidez en el cuello, ciática, gota, el hombro congelado. Y la conexión es que son zonas donde se acumulan toxinas que el hígado no ha podido procesar. Según su teoría, sí. Es que el alcance es increíble, toca hasta la salud mental y las hormonas. La salud mental también. Totalmente. Habla de depresión, ataques de ira y lo que describe con un término muy clásico, temperamento bilioso o malhumorado. Ya. Y en el sistema endocrino lo relaciona con problemas menstruales, menopáusicos, enfermedades de la próstata, porque el hígado no puede regular el exceso de hormonas. Y para rematar, incluso problemas en la piel. Sí, las manchas hepáticas, sobre todo en las manos y la cara, como un signo de que el hígado está sobrecargado, también los ojos hinchados y las ojeras. Uf, es que es abrumador. La premisa es potentísima. Que un único problema, el atasco de los conductos del hígado, sea la causa de esta variedad tan inmensa de problemas. Exacto. Desafía por completo el enfoque de especialidades, donde el cardiólogo trata el corazón y el dermatólogo la piel.
Propone que a veces están tratando las ramas de un árbol cuya raíz enferma está en el hígado. Y claro, la fuente no se queda solo en describir el problema. Propone una solución, un procedimiento que llama limpieza hepática, y lo cuenta de una forma muy particular. Sí, no lo presenta como un simple tratamiento, es casi una experiencia transformadora. ¿En qué sentido? Describe de forma muy vívida el momento de ver tras una de estas limpiezas cientos de cálculos de todos los colores, beige, verde, negro, que han sido expulsados del cuerpo. Le da un valor de prueba casi irrefutable, ¿no? Totalmente. Lo enmarca como el momento en que una persona se hace responsable de su propia salud. Describe esa evidencia visual, tangible, como algo mucho más poderoso que cualquier prueba de laboratorio. Es interesante porque sitúa la validación fuera del sistema médico. Por completo. De hecho, plantea los dos escenarios, que un médico te apoye o que lo califique de ridículo. Pero para la lógica del texto, eso da igual. La experiencia personal, el ver los resultados, se presenta como la prueba definitiva. Es una llamada a la autogestión de la salud. Clarísima. Basada en la evidencia que uno mismo puede generar y observar. Bien, creo que hemos desgranado a fondo esta perspectiva. Una teoría que sitúa al hígado y sus obstrucciones como un factor central y a menudo ignorado en casi todos los aspectos de la salud. Sí, para resumir, las ideas claves son: primero, la afirmación de que la mayoría de los cálculos se originan en el hígado, no en la vesícula. Que ya es rompedor. Segundo, la crítica a los diagnósticos convencionales por no ser capaces de detectar esta congestión. Y tercero, la conexión de este único problema con esa lista casi infinita de enfermedades. Y todo ello con ese colofón que pone el poder en la experiencia personal, en esa prueba visual, como la herramienta para tomar el control de la propia salud. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final. La fuente establece esa conexión tan directa entre un mal flujo biliar, la mala absorción de calcio y la osteoporosis. Ya. Esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿En qué otras áreas de la salud podríamos estar tratando los síntomas en la superficie, recetando un suplemento, un analgésico, en lugar de buscar una causa raíz metabólica o funcional, como la que se describe aquí? Es una buena pregunta. Nos invita a pensar si a veces nos centramos demasiado en el qué, sin preguntar lo suficiente por el por qué.